WZMT-FM 93.7 San Juan, WZMT-FM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. Esta es la cadena salsera más poderosa de Puerto Rico. Una emisora de Raúl Alarcón. Z93, escúchanos donde quiera que estés bajando la aplicación La Música. Descárgala gratis y quédate con la emisora mundial de la salsa. Otra hora de la única conversación que está reconstruyendo a Puerto Rico. Nación Z por Z93. Esto es la otra cara de Nación Z, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de Power Sports, donde usted se puede llevar la planta que usted necesita para estos días de apagones y de huracanes. Yo soy Ángel Gary Rodríguez, el profesor Jorge Colbert Toro ya está llegando y con nosotros estará el licenciado José Enrico Valenzuela para hablarnos, mire, de Mr. Donald Trump y el lío que tiene con Nancy Pelosi, que Nancy Pelosi se lo quiere apuntar. Y Donald Trump está como gato boca arriba peleando. Así que eso es interesante. El debate que se está dando en Washington con todo este asunto del impeachment del presidente Trump. Usted no se despegue de Nación Z, el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña. Llévatelo, chero. Otra hora del único programa que está reconstruyendo a Puerto Rico. Quédate con Z93 y Nación Z. Ya de regreso aquí a Power Sports Warehouse en Nación Z. Yo soy Ángel Gary Rodríguez y el profesor Colbert Toro está llegando. Está el tapón, parece que un poco caliente. Pero con nosotros está el licenciado José Enrico Valenzuela para hablarnos, nuestro analista de política internacional, para hablarnos de esta situación que está pasando en Washington. Licenciado, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gary, buenos días al público que nos está viendo, que nos está escuchando. Durante la campaña de los midterms hubo muchos candidatos demócratas que decían: yo soy el que le voy a meter mano a Trump. Voten por mí, que yo voy al Congreso a residenciar al presidente Trump. La realidad es que ya se va a cumplir próximamente un año desde esa elección y prácticamente estamos a 3 meses de la juramentación de ese nuevo Congreso. Y simple y sencillamente no había pasado nada. Surge esta grabación con el presidente de Ucrania, donde aparentemente Trump le pide que el Attorney General al presidente de Ucrania, al primer ministro, que le pide que el Attorney General de Ucrania investigara a los negocios del hijo de Joe Biden, en donde que él había establecido negocios en Ucrania. Hasta ahí estamos bien. Entonces, lo que se alega en contra del presidente es que él está utilizando su poder para que otro jefe de Estado investigue a un ciudadano americano por motivaciones políticas, un posible contendor de él en la campaña. Hasta ahí estamos. Es un resumen a arroz habichuela básicamente de lo que está pasando. En resumen, has dicho lo que está pasando. Entonces Nancy Pelosi empieza lo que es un inquiry de información a ver si hay bases para comenzar el proceso de residenciamiento. ¿Cómo usted ve esto? ¿Es una movida arriesgada de los demócratas? ¿Está pillado el presidente Trump? ¿Va a salir de esta como ha salido de otras también? Porque cuántas veces hemos dicho que este es el final de Trump y nunca pasa. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, en efecto, buenos días, Gary, buenos días al público que nos está viendo y escuchando. Pues mira, al inicio de toda esta controversia, la impresión general, incluyéndome, era que esto pues va a quedar en nada, como ya había ocurrido previamente con la supuesta Russian collusion, donde se le imputaba al señor presidente Trump haber intervenido directamente con espías rusos y entiéndase el presidente Vladimir Putin, que tienen una muy buena relación, sobre las elecciones pasadas del año 2016 y la supuesta interferencia cibernética de parte de espías rusos para manipular los resultados de la elección que se dio en aquel entonces. Aquello quedó obviamente en nada. El fiscal especial Mueller emitió un informe sumamente extenso que al día de hoy todavía no ha sido revelado en su totalidad, y concluyó que no hubo en efecto esa collusion o esa intervención indebida. Aquella famosa conferencia de prensa de Trump en Casablanca, en los jardines de Casablanca, donde estaban los rótulos, decían no collusion. Correcto. Y él utilizó para bien de él y todos sus seguidores esa situación
y las logró revertir de una manera favorable tanto para él como para sus seguidores, y en efecto lo que tuvo fue directamente un impulso tanto a su campaña como a la situación de los midterms en el en el año pasado, en el 2018, donde el Partido Republicano como quiera aún así pudo prevalecer en el Senado Federal, no así en la Cámara. Ahora, por esa situación, esto cuando se ve que la Cámara de Representantes está mayormente por los demócratas en su mayoría, pues se ve como un ataque más político que realmente un ataque, diría yo, jurídico, de que en efecto aquí hubo esa intervención indebida ahora con Ucrania. Y lo digo porque la situación es bien similar a lo que ocurrió anteriormente con Rusia. Hay que ver si en efecto eso tiene alguna consecuencia directa en el electorado. En mi opinión, pienso que la consecuencia que tiene es totalmente adversa a lo que los demócratas pretenden perseguir, porque le aviva las masas nuevamente del Partido Republicano y lo logra afianzar más en el poder. De si en efecto esto ocurrió o no, si nos ponemos a analizar y comparar con lo que ocurrió con el presidente Richard Nixon, esto es exactamente el mismo patrón que llevaba Nixon en un momento dado. Pero Nixon renuncia porque ya el impeachment era prácticamente un hecho. Claro, eran otros tiempos, no había Twitter, no había Facebook, no era un presidente tan vocal como por ejemplo lo es el presidente Trump. Nixon siempre obviamente fue abogado también, o sea que dentro de todo se le tenía un escrutinio bien estricto en términos de lo que era su proceder, y vivía unos tiempos de guerra. O sea, supimos que él estuvo en la época de la guerra de Vietnam y logró terminar inclusive con ella. Así que eran momentos bien convulsos, y a mí me parece que la vara era mucho más estricta cuando estaba Nixon que cuando ahora está Donald Trump. Colbert, bienvenido al profesor Colbert Toro. Colbert, el nuevo giro que se ha dado, quiero hablar de eso, y en la segunda media hora quiero hablar de lo del plan de ajuste, que tú trabajaste con eso en tu tesis de maestría, pero la realidad es que esta situación de Washington y esta guerra pues puede tener varias vertientes de la guerra que hay en Washington entre republicanos y demócratas. Primero, la primera vertiente es que está todo paralizado en Washington. Washington no va a pasar absolutamente nada. O sea que Puerto Rico, dependiendo como dependemos de lo que pasa en Washington, Puerto Rico tiene que entender que en Washington no va a pasar absolutamente nada durante el próximo año y medio con la situación del tranque entre republicanos y demócratas. Pero cómo, más allá de ese tranque, que uno no tiene que tener un doctorado en ciencias políticas para entenderlo, ¿cómo tú ves los nuevos giros que ha tomado esto del presidente Trump? Bueno, mira, en primer lugar, a mí me parece que la determinación de la presidenta Pelosi, que es una petición que comenzó con un grupo de congresistas, miembros de la Cámara, particularmente del área más liberal, y que ella trató de aguantar hasta el momento que más de la mitad de los miembros del caucus le pide que actúe sobre el presidente. O sea que evidentemente hubo una presión política de los miembros de su delegación, pero es una carta sumamente arriesgada la que se han jugado, porque fíjate, en esta investigación de Mueller y las otras que han estado dilucidándose por los últimos 2 años y medio, a Trump se le ha investigado por la alegada, ¿verdad?, por los vínculos con Rusia en su campaña, con el liqueo de los emails de Hillary Clinton, con problemas con el uso de su fundación, con el uso de fondos de su fundación para beneficio personal, hasta comprar obras de arte, para usar fondos inclusive de la fundación para pagarle a terceros. O sea, ha habido múltiples instancias que todas las investigó, por lo menos pasó a juicio, y se terminó no actuar sobre él. Entonces de momento sale esta llamada que no fue parte, porque ocurrió después de toda esta investigación, y entonces actúan. El problema es que una cosa es el debate político, una cosa es lo que tú puedes hacer la crítica, otra cosa es cuando tú invocas un procedimiento constitucional
que es otro cantar. Pero en términos procesales, ¿en dónde está ahora mismo y cuándo? Bueno, este inquiry puede durar 2 semanas, puede durar 2 meses, puede durar 6 meses. ¿Cuánto puede durar? Puede durar un año también y puede pasar y puede llegar a las elecciones y no actuar. Y ese es el punto que a mí más me preocupa, es que si ya habían designado un fiscal especial, que fue la investigación Mueller, que él básicamente todos los días que salía en la prensa lo destrozaba moral y profesionalmente, tildándolo de lo peor, y al final del día esa situación terminó en nada. Pues, ¿cuál es el proceso que viene? Pues sería designar otro nuevo fiscal especial o el mismo Mueller, y ya la comunidad, o sea, ya el público en general sabe que eso termina en nada. O sea, ya no hay una creencia en el sistema para poder comenzar un proceso de residenciamiento, por más que la gente lo quiera. Y hay otro punto, es verdad, Gary, que es la Constitución de Estados Unidos, igual que la de Puerto Rico, establece cuáles son los delitos específicos para poder residenciar a un gobernante, en este caso el presidente, y tienen que probar que esta llamada tiene o elementos para la comisión del delito de soborno o de traición, delitos graves o menos graves que implique depravación moral, que más o menos es la ¿verdad? El hecho aquí es también importante, a diferencia de Puerto Rico, la vara para entrar en el procedimiento es más flexible. O sea, en Puerto Rico, para poder residenciar al gobernador, usted necesita 2/3 partes de la Cámara y eventualmente 3/4 partes del Senado. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, por una mayoría simple, se puede iniciar en la Cámara y con 2/3 partes del Senado se remueve de la posición. O sea, que la vara es menor. Pero eso también politiza, en el sentido de que vas a ver que estamos prácticamente un año de las elecciones y los republicanos no van a correrse el riesgo de, por una mera interpretación de una transcripción de una llamada, van a salir de un presidente a básicamente 12 meses de una elección. Pero mira, sacando lo que es Fox News, que Fox News pro-Trump en ese sentido. ¿Quién dijo? Pues vamos a hacer. Pero si nos vamos a CNN que es anti-Trump, ¿verdad? Ajá. Anti-Trump. Yo los reportajes y los programas y los shows y las entrevistas que he visto en CNN, mano, veo como que este afán de estirar este chicle, como que una cosa de que tenemos el megacaso, el bombazo en contra del presidente, y la realidad es que yo no lo veo que sea un caso que tú digas que esto es sólido. Y ya lo vivimos con el secretario de Justicia que él mismo despidió al principio. Yo veía más sólido el caso de Rusia. Yo también, y el caso de Stormy Daniels, y el caso inclusive, que es otra situación que también quiero mencionar, han habido varias impugnaciones a su, ¿verdad?, judiciales, más que nada por la situación de violación al Emoluments Clause, que es violación, Emoluments Clause en arroyo bichuela significa que ningún presidente puede utilizar su influencia para recibir ingresos a través de terceros o directamente. Claro. Y a él se han imputado múltiples instancias sobre esta situación, y para mí eso es más fácil de probar, y aún así no han hecho nada sobre ese aspecto. Así que si no lo han hecho con ese tema de Emoluments Clause o con la cláusula constitucional que prohíbe esa actuación, que todos sabemos que él tiene inversiones en todas partes del mundo, más aún en el área de Rusia y en el área de China. O sea, que realmente si no pasó con lo mayor, yo no creo que vaya a pasar con lo mayor. Yo lo veo un caso flojo. Mi pregunta es, y vuelvo al planteamiento original, ¿verdad? Se han jugado una carta con alto riesgo los demócratas, y particularmente lo planteo porque el día antes del anuncio de la Speaker Pelosi, el día antes, precisamente Fox News, entre todas las demás medios de comunicación, pero particularmente Fox News, ponía una encuesta donde los 5 principales candidatos demócratas todos le estaban ganando a Trump. O sea, básicamente, si las elecciones fueran hoy, el Partido Demócrata ganaría bastante cómodo. Entonces, si estás al frente, si todos tus candidatos, los primeros 5, están sobre Trump, de hecho, Biden casi por 10 puntos, entonces tú te estás jugando esta carta que puede ser que sí, te puedes crear una controversia al presidente Trump, pero esa bola tú no sabes por dónde va a rebotar, porque la primera pregunta que van a hacer los republicanos, y acuérdate que te lo digo hoy, le van a decir, mire, ok, la pregunta es si es una controversia tener relaciones con Ucrania, pues ¿y qué hace la familia de Biden haciendo negocios con Ucrania? Que es específicamente el hijo de Joe que era el negocio. Claro. ¿Y por qué no hizo el negocio en Estados Unidos? ¿Y esa ganancia a qué banco va? ¿En Estados Unidos o en otra jurisdicción? Entonces empezaste a abrir ahora unos issues ahí que tú no sabes por dónde termina eso.
Y además que me pareció un poco torpe, por usar esa palabra, que la presidenta anuncia el inicio formal de un proceso de residenciamiento sin tan siquiera era público la transcripción de la llamada. O sea, nadie había oído ni la llamada ni se había leído la transcripción. Sale al día siguiente. Y editada. Y editada. O sea, que ya levantan o permite con su propia acción levantar la bandera de que hay un alto grado de politización. Oye, te lo está diciendo un demócrata, como yo puse en la columna del Nuevo Día, yo fui delegado de Hillary Clinton, pero una cosa es el ataque político, otra cosa es cuando usted invoca la Constitución, los procedimientos bajo la Constitución son procedimientos muy serios. Y hay que señalar también una diferencia bien grande entre Nixon y ahora la situación de Trump. Lo que pasó con Nixon fue dentro de Estados Unidos. O sea, fue lo que los famosos plumbers o los plomeros que él utilizaba para ingresar en este edificio ahí en D.C., que era de la sede del Partido Demócrata, e investigar. O sea, lo que quiero decir con esto es que es más fácil tú poder investigar dentro de forma doméstica, inclusive en el mismo D.C., que cuando son con países extranjeros. ¿Por qué? Porque hay múltiples defensas por parte ya sea del presidente o inclusive porque las leyes internacionales no permiten que tú tengas acceso directo a récords de otro gobierno que no es el de Estados Unidos. Así que yo creo que por eso el señor presidente Donald Trump se ha jugado estas cartas. No tengo por qué dudar de que lo haya hecho o no, ¿verdad? Yo creo que sí, en efecto, lo ha hecho, que es investigar a los demócratas y hacer todas estas intervenciones, pero de ahí a tú probarlo con prueba clara, robusta y convincente e iniciar un proceso de residenciamiento con ellos sin tener un fiscal especial previamente investigando, como pasó en la situación de Rusia o como pasó con la situación de Nixon en un momento dado, yo lo veo bien. Cuesta arriba, está cuesta arriba para Pelosi poderle... Yo tengo otra teoría. Digo, la voy a tirar aquí, ¿verdad? Pero digo, esto dentro del marco de posibilidades. Fíjate que esta controversia, sin duda, le va a hacer, o sea, va a crear controversia sobre el presidente, pero también sobre Biden, sobre ambos. Porque esa bola va, como digo, va a rebotar por varios sitios. Mi pregunta es, ¿quiénes comenzaron a presionar sobre esto a la presidenta? Fíjense el grupo de congresistas que comenzaron a presionar a la presidenta sobre esto. A la speaker. Perdón. El 99% del grupo de miembros del Congreso que estaban pidiendo esto no están con Biden, están con Sanders o con Warren. Si usted liquida a Biden, sube el próximo, ¿sabe? Así que en este mundo de la política, tú no sabes qué intenciones hay aquí, si realmente era contra Trump. Pelosi no está con nadie todavía. No, pero bueno, va a esperar. Pero va a esperar, pero la mayoría o sea, como te digo, de ese bloque, particularmente de las más liberales, no están con Biden. O sea, están con Sanders, están con Warren o inclusive con Kamala Harris. Y abonando a lo que hablamos ayer, esos son los distritos que son mega liberales, que ahí gana el más liberal y ahí gana, la mayoría que ganó esos distritos fueron los que cogieron y se dieron golpes en el pecho, que ellos eran los que iban a impeach a Mr. Donald Trump. El plan de ajuste ha sido sometido por la Junta de Supervisión Fiscal. Vamos a hablar de eso ahora porque está ante el escritorio de la jueza Taylor Swain. ¿Qué significa ese plan de ajuste? En Arroyo Habichuela se lo vamos a explicar en breve cuando regresemos aquí a Power Sport Warehouse. Esto es Nación Z. Vamos a pasar con Chilian Odet y noticias extra. Llegó el momento del café, el azúcar y de enterarte de todo lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo con la nueva plataforma de entretenimiento Noticias Extra. Noticias Extra, exclusiva para Nación Z y Z93. Buenos días, soy Chirlian Odet y estas son algunas de las informaciones al momento en Noticias Extra. La Junta de Control Fiscal radicó hoy el plan para modificar unos 38.000 millones en deudas del gobierno central. El documento plantea reducir dicha cuantía a cerca de 12.000 millones repartidos en unas 40 clases de acreedores y plantea prioridad al pago de los bonos y de las pensiones a pesar de tratarse de acreedores no asegurados. En otras noticias, un incendio en la unidad 5 de la central de San Juan provocó hoy un corte en la electricidad que, según la Autoridad de Energía Eléctrica, dejó sin servicio a unos 65.000 abonados del
sistema. La emergencia en la planta de San Juan se suma a los problemas de generación en la central ecoeléctrica en Peñuelas. En más informaciones, un grupo de transportistas públicos detuvieron parcialmente hoy sus labores en el terminal de lanchas en Ceiba con el fin de reclamar acción inmediata de parte de la Autoridad de Transporte Marítimo para que arreglen el estacionamiento que tienen asignado en el muelle. Dijeron que llevan meses pidiéndole al ATM que atienda sus señalamientos, pero todo ha quedado en promesas. Para más detalles sobre estas y otras noticias, recuerda que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y noticiasextra.com. Regreso con más información en mi próxima intervención. El peso completo del deporte está de nuevo en su casa. Tato Hernández en Somos Deportes. En Nación Z, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Todo el acontecer deportivo local, internacional y olímpico. Desde el barrio, la pista, la esquina y la gran urbe, dejándosela caer y de qué manera. Somos Deporte en Nación Z por Z93 y Mega TV. Échale, papá, que eso es así. Tato Hernández en la casa por Nación Z, Somos Deporte. Digo, usted nos puede ver a través de Mega por el 18.1 y en la radio La Z por el 93.7 San Juan, 93.3 Ponce y 97.5 Mayagüez. Vamos con el béisbol de la Grandes Ligas, que estamos ayer en vivo todo color en el juego entre mis bostonianos Red Sox y los Rangers de Texas, acá en su casa en Texas. El lanzador Mike Minor lanzó 9 entradas completas, logró su ponche número 200 en esta temporada, y el dominicano Dani Santana metió un grand slam con 3 a bordo y Texas venció a Boston 7 carreras por 5 ayer en la tarde en el estadio de Texas, que usted está viendo los últimos partidos en ese estadio, porque luego de ahí el 2020 viene estadio nuevo. Ese juego empezó a las 1:05 de la tarde ante 25,000 fanáticos. También contribuyeron con cuadrangulares Willie Carson con el número 21 y el venezolano Rodney Odom el número 29 con un cuadrangular de 444 pies. Hoy en la serie contra los Yankees, viernes, sábado y domingo, son los últimos 3 partidos en este estadio. Vamos contra los Yankees para dejársela caer. ¿Y de qué manera? Y a los que le encantan los carritos Hot Wheels, óigame, hay tremendo ventazo en la pista de Moca, en la de 42, categoría stock 1.50, 1.40 plano goma limpia y 1.5 cuñón hasta 4.0, para que después no diga que no se lo dije. El evento de estos carritos Hot Wheels es dedicado a Francisco Méndez Yeye, Dani Méndez y Dixon Faría, número 69, grandes corredores de los carritos Hot Wheels. Aquí cubrimos todos los deportes local, internacional, mundial y hasta de carritos Hot Wheels. Papá Tato Hernández para Nación Z en Somos Deporte. Buen fin de semana, mi gente. Llévatela, chero. Somos más que un análisis de noticias. Somos la conversación que tú quieres escuchar. Con la salsa que a todo Puerto Rico le gusta. Somos Nación Z. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por la Z. Nación Z, directamente de Power Sports Warehouse. Yo soy Gary Rodríguez junto al profesor Colbert Toro y el licenciado Enrico Valenzuela. Rápido. El asunto del plan de ajuste, licenciado, presentado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, son 35,000 millones de deuda y según lo que dice aquí, mayormente se va a afectar la Autoridad de Edificios Públicos y el sistema de retiro, casi en 50,000 millones en obligación de pensiones. Esto es inevitable. O sea, técnicamente hay que ver cómo ellos presentan este plan. El plan, como quiera, lo iban a presentar, no importa qué, porque esto es una situación... Es parte de lo que dice la ley promesa. Correcto. Y habría que ver cómo van a reaccionar los abogados del gobierno de Puerto Rico, pero me parece que es inevitable. Y lo más curioso de todo esto es ver cómo la Fortaleza va a reaccionar, entiéndase, la gobernadora Wanda Vázquez, por la situación de las pensiones, porque hace tan pronto ella entró en un juramento, se reunió con muchos gremios y sobre todo también con muchas organizaciones que tienen que ver con servidores públicos y pensiones, y en cierta medida les dio un aliento de que iba a defender sus pensiones. Hay que ver recorte cómo va a poder. Recorte de 8% a las pensiones, establece el plan de ajuste que presenta la Junta. A eso era mi comentario. O sea, ya sabemos que va a haber un corte en el pago de la deuda de más o menos unos de 4,000, baja creo que a 1,500. O sea, unos 2,500 millones anuales. La pregunta es,
está bien, esos son los recortes a los acreedores. ¿Cuáles son los recortes al gobierno? Porque tiene que hacer el gobierno también recorte. ¿Y de dónde va a sacar esos recursos? Y yo creo que ahora hay que examinar ese plan con mucho detenimiento, porque cuando se habla de un plan de ajuste, no es una cosa un plan de recorte en realidad. Y el gobierno va a sufrir, sectores del gobierno y de servicios van a recibir una reducción presupuestaria significativa, y hay que ver qué se va a impactar en este plan de ajuste, porque eso no ha salido. Y es un 60% de los jubilados. Estamos hablando más de la mitad. Que era el tostón que le tocaba a Wanda Vázquez bregar con ese asunto, con el asunto de los municipios que se quedan. Lo que pasa es que hay que ver para cuándo lo van a hacer efectivo, porque recuerden que el plan anterior movían la mayor parte de los recortes para el año después, el año fiscal después de las elecciones. Hay que ver si eso se quedó igual o si se va a hacer gradualmente a partir del próximo o de lo que resta de este año fiscal, o el próximo que comienza el 1 de julio. Hay que meterse ese plan de ajuste al cuerpo este fin de semana. Gracias a la Junta por dañarnos el fin de semana, por darnos la obligación de tener que leernos ese plan de ajuste. Y un viernes para que no duele. Sí, un viernes. Ponlo un lunes, ¿verdad? Porque es que así que tenemos que bregar con eso este fin de semana para que usted esté bien informado. La próxima semana vamos a estar dándole todos los detalles. Licenciado José Enrique Valenzuela, gracias por estar con nosotros. Que se mejore esa fractura que tiene ahí en la muñeca. Ya llegó aquí Carla Sustache de Conexión Pyme. Vamos a estar hablando de pequeños y medianos negocios. ¿De qué será? Usted no se puede despegar de Nación Z, el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña. Llévatela, Chero.